Al principio, se veía a una criada disculpándose repetidamente, diciendo que lo sentía profundamente. Mientras tanto, alguien estaba sentado cerca, pensando para sí mismo cuán absurda era la situación, dándose cuenta de, en serio, en este mundo, me he convertido en un noble villano. Un chico gordo estaba sentado allí con té derramado sobre su rostro, la taza aún tambaleándose sobre su cabeza. Pensaba, yo, Auden Oren, de 15 años, acabo de darme cuenta de que solo me espera la ruina. Reconoció para sí mismo que el mundo a su alrededor era directamente sacado de una novela de fantasía, y que había asumido el papel del villano con la peor personalidad posible. Mientras reconocía sus defectos, arrogancia, insolencia y pereza, también admitió que esta versión de él era un genio que nunca se esforzaba. Recordó cómo había perdido a sus padres a una edad temprana, lo que había llevado a su personalidad retorcida. Aún así, estaba seguro, a este ritmo, definitivamente estaré arruinado. Recordó que la caída comenzó una vez que ingresó a la academia, y la causa directa fue perder un duelo contra el protagonista. Luego declaró en voz alta, mientras vestía ropa diferente, que necesitaba cambiar su estilo de vida de inmediato. No tenía intención de vivir patéticamente al borde del camino antes de morir, como se describía en la novela. En ese momento, llamaron a la puerta. Cuando preguntó quién era, una voz respondió, disculpe, Alban Samá. Soy su mayordomo, Subas. Alban pensó para sí mismo que Sabis Christian siempre había sido el pilar que sostenía la casa debido a lo perezoso que Alban solía ser. Sebis entró, mencionando que había oído que un sirviente había cometido un error antes, pero de repente exclamó en shock, espere, Alban Samá. Confundido, Alban preguntó qué pasaba, y Sebis le preguntó si se había cambiado de ropa él mismo. Alban dudó, dándose cuenta de que había metido la pata, y se preguntó cuán perezoso había sido su yo anterior. Intentando mantener la calma, dijo, ¿no es más rápido cambiarme de ropa yo mismo? Sebus se emocionó, y Alvin notó internamente que Sebus debía estar llorando por algo tan pequeño debido a todos los años que habían pasado juntos. Luego cambió de enfoque y se dirigió urgentemente a Sebus de nuevo. Sebus preguntó respetuosamente cómo podía servirle, y Alvin explicó que quería perder algo de peso. Sebus se quedó atónito, en silencio, y Alban continuó, diciendo que también deseaba aprender esgrima de él, sabiendo que Sebus tenía conocimientos en el campo. Sebus, incrédulo, preguntó si Alban había recibido un golpe en la cabeza. Alban gritó que no, aunque su cabeza se había empapado de té. En cualquier caso, pensó para sí mismo que si no cambiaba ahora, no habría futuro. Desesperado por persuadir a Sibis, Alvin añadió que en su estado actual, no podría encontrar esposa. Sibus, con una cara tensa, comentó que el estatus de Alban seguramente atraería muchas propuestas de matrimonio. Pero Alban, cada vez más decidido, insistió, no me hagas repetirlo, Sebus. Dije que quería hacerlo, así que lo haré. Sebus se emocionó de nuevo, y Alban, con una mirada orgullosa, lo desafió, diciendo, no tienes que contenerte. De hecho, deberías atacarme como si quisieras matarme. Declaró que le mostraría a Sebas que en 6 meses podría perder peso y dominar la esgrima. Sebas, abrumado, se inclinó con intensidad, proclamando que él, Sebas Christian, aunque indigno, ayudaría a Alban con todas sus fuerzas. Alban, aunque aún molesto, respondió con, está bien, hagámoslo, aunque es un fastidio. Pasó un día, y Alban ahora estaba colapsado en el suelo. Sebis estaba de pie con una espada y preguntó si quería rendirse. Alban, angustiado, pensó que tenía los pies hinchados, los brazos temblando y los costados doloridos. Aún llorando, recogió su espada. Sebis dijo con calma que deberían comenzar con lo básico. Alban insistió en que ya lo sabía, luego se lanzó contra Sebis, solo para ser derribado inmediatamente por un golpe de espada. En el suelo, pensó amargamente que Sebus era simplemente demasiado fuerte. Sebis explicó, sonriendo, que era mejor entrenar los músculos de manera equilibrada. Alban, aún acostado, se quejó de que su cuerpo no respondía como quería y decidió rendirse. Sebis aceptó esto, y Alvin reflexionó que cada respiración sentía como si sus músculos fueran a explotar. Admitió para sí mismo que estaba comenzando desde un nivel demasiado bajo y consideró tomarlo con calma. Si estimó que, a su ritmo actual, Alban perdería peso en aproximadamente un año, no, tal vez 3. Al escuchar esto, Alban se tensó y agarró el césped con frustración. Sebus añadió que esto ya era una gran mejora en comparación con cómo había sido Alin. Alban, sudoroso y temblando, pidió a Sebis que lo acompañara un poco más. Sabis estuvo de acuerdo, diciendo que lo seguiría a donde quisiera ir. Un salto temporal los mostró. Un mes después, Sabis criticó la esgrima de Alban, diciendo que era buena,
pero demasiado lenta. Alvin gritó que aún no había terminado. 2 meses después, Albán perseguía a Zebus, exigiendo que esperara, solo para que le dijeran que había bajado la guardia. 3 meses después, cruzaron espadas, y Albán anunció que finalmente lo había alcanzado. Zebis admitió que lo estaba disfrutando e insistió en que siempre había tomado el entrenamiento en serio. Más tarde, descubrieron una cueva. Albán expresó sorpresa de que existiera un calabozo en su propio territorio. Zebis le aseguró que era de bajo riesgo con solo monstruos débiles. Le dijo a Albán que su esgrima había mejorado significativamente en los últimos 3 meses. Luego se escondieron detrás de una roca mientras Zebus señalaba a un goblin solitario. Explicó que, aunque los goblins normalmente se movían en grupos, este estaba solo. Preguntó a Albán si podía matarlo. Albán, tenso pero sin miedo, dio un paso adelante. Zebis reflexionó que al principio había dudado de Albán, creyendo que su impulso no duraría más de 3 días, pero había absorbido todo lo que Zebus le enseñó a un ritmo increíble. Zebis concluyó que no había límites para un genio trabajador. Cuando Albán mató al goblin y se dio la vuelta con sangre en el rostro, otro goblin apareció. El corazón de Zebis latió con fuerza, y sonrió, dándose cuenta de que Albán era verdaderamente un espadachín bendecido por los dioses. Aplaudió, elogiando la matanza aterradora pero habilidosa de Albín. Le dijo a Albín que se había vuelto fuerte y que no había nada más que sí pudiera enseñarle. Albán se veía atónito, luego sonrió, apretando el puño con orgullo. 6 meses después, Albán preguntó emocionado si era cierto que alguien le había enviado una propuesta de matrimonio. Zebis le recordó que bajara la voz, pero Albín estaba emocionado, diciendo que los efectos de su dieta eran increíbles, y que finalmente podría conseguir una esposa. Soñó despierto sobre qué tipo de chica podría ser, esperando que fuera alguien linda y amable. Zebus entonces dudó, diciendo que podría no ser del todo una buena noticia. Cuando Albán preguntó de qué familia era, Zebus respondió nerviosamente, la familia ducal Barró. Albán se quedó atónito. Gritó, señalando que la brecha de estatus entre un varón como él y una familia ducal era enorme. Se preguntó por qué siquiera lo considerarían. De repente, un recuerdo emergió. Recordó que en la historia, Alinsi se casó con alguien. Su esposa era Letitia Barrow, una chica problemática cuya compromiso se rompió debido a sus propias fechorías. Destrozado, Alvin gritó, preguntándose para qué habían servido todos sus esfuerzos durante los últimos 6 meses. Desesperado, pensó que aún estaba en un camino directo hacia la ruina. Zebis le aconsejó gentilmente que hiciera lo mejor con la joven dama, diciendo que tenía una personalidad bastante difícil. Albán solo pudo gritar de nuevo en frustración, pensando para sí mismo, esto es un verdadero fastidio. Albán preguntó, sonando exasperado, si podía negarse, murmurando que solo pensar en ello ya era un fastidio. Volvió a preguntar si podía simplemente negarse ya. Zebis, cerrando los ojos, respondió con calma que si Albín deseaba convertir a la familia Barucal en su enemiga, era libre de hacerlo. Albán pensó para sí mismo, haciendo una mueca, que eso sonaba aún más problemático. Zebis entonces lo animó a no desanimarse y señaló que si la familia baronial Audin estableciera una conexión con la familia ducal Barrow, su seguridad estaría garantizada. Aunque Albán pensó para sí mismo que eso no era cierto, asintió con un sudor nervioso y repitió las palabras de Zebis en voz alta, diciendo que su seguridad efectivamente estaría garantizada. Luego preguntó qué había hecho ella esta vez exactamente. Zebis respondió que según los rumores, había malversado impuestos del Estado y había llevado a un joven a la mansión. Albán reaccionó diciendo que sonaba completamente desquiciada. Sebast continuó, añadiendo que también se decía que era una derrochadora sin remedio que incluso había tocado los activos de su prometido. Albán, apretando su silla con frustración, pensó amargamente que había llegado tan lejos como para perder todo ese peso solo para cambiar su destino, solo para que todo fuera inútil al final. La escena cambió al día siguiente con el sonido de los cuervos. Albín estaba afuera, y su mayordomo le informó que finalmente era hora de conocerla en persona. Albán lo reconoció con un simple, sí. Albín, junto con su mayordomo y una criada, estaban frente a un carruaje. Mientras esperaba, se preguntó qué tipo de persona ridícula estaba a punto de aparecer. Pero en el momento en que una chica asombrosamente hermosa salió, se quedó momentáneamente impactado, repitiendo la misma pregunta en su mente antes de murmurar que era bonita. La chica se presentó como Letitia Barrow y dijo que estaría al cuidado de la familia Audren de ahora en adelante. Pidió cortésmente su cuidado. Albín respondió con, igualmente. Zebis se presentó como el mayordomo y mencionó que debía estar cansada del largo viaje y que la llevaría a su habitación de inmediato. Leticia respondió que era un placer conocerlo.
Sebis entonces preguntó por su acompañante, y ella le dijo que no tenía uno, sorprendiéndolo. Albán también comentó sobre eso, diciendo, no lo tenía, ¿eh? Leticia caminó adelante, pidiéndoles que se apresuraran y la guiaran. Mencionó que había venido sola y continuó caminando hacia la casa. Albán preguntó en voz baja a Sebis qué pensaba. Sebis respondió que era una dama muy hermosa. Albán, irritado, aclaró que no era eso lo que estaba preguntando. Sebis se disculpó, luego dijo que si tuviera que resumirla en una palabra, sería extraña. Albán estuvo de acuerdo, diciendo que Sebis también lo pensaba. Sebis notó que no importaba cómo lo miraran, ella parecía completamente diferente a los rumores. Su comportamiento no encajaba con el de una chica involucrada en tales fechorías. Albán también lo reconoció, diciendo que si acaso, sentía un sentido de sabiduría en ella. Sebis concluyó que claramente había más de lo que se veía a simple vista. Albán sonrió, aliviado de que Sebus entendiera tan rápido. Instruyó a Sebus que investigara qué le había pasado a Leticia, pero le advirtió que no dejara que nadie más lo descubriera. Dijo que intentaría obtener tanta información de ella como pudiera, aunque realmente no quería involucrarse en los problemas de la familia Barró. Mientras se giraba para irse, Sebus estuvo de acuerdo, pero añadió que aún estaba aliviado. Albán se volvió, preguntando qué quería decir. Sebis admitió que había esperado completamente que apareciera alguna tonta, alguien con quien Albán ni siquiera pudiera mantener una conversación. Sin embargo, Leticia Samá era refinada. Incluso podría ser una esposa adecuada para Albán Samá. Esto hizo que Albán se sonrojara, y Sebis añadió que estaría feliz si resultara ser así. Más tarde, se veía a Leticia comiendo, mientras Albin intentaba conversar con ella, recordando una historia y diciendo, fue entonces cuando dije que ni siquiera esos aventureros comerían mímicos, pero ella lo ignoró, dejando su tenedor en silencio antes de salir corriendo mientras decía, gracias por la comida. Albin la llamó, frustrado porque aún no quería hablar con él. Sis comentó que probablemente era porque el chiste era demasiado aburrido. Albán le espetó que se callara y se quejó de que ella lo había estado ignorando durante 3 días enteros. Se preguntó en voz alta si realmente estaba tan desconfiada de él. Sebis respondió que la reputación de Albin ya había cambiado, pero, y se detuvo. Albán admitió que más o menos entendía cómo se sentía ella. Aún así, apretó el puño y se dijo a sí mismo que no podía simplemente rendirse, no así. Luego se veía a Albin persiguiéndola, llamándola, Leticia, vamos a dar un paseo juntos. Pero Leticia lo ignoró. Lo intentó de nuevo, preguntando si estaba en el grupo de hierbas o en el grupo de pociones, pero ella corrió directamente a su habitación y cerró la puerta, dejándolo completamente derrotado. Albin, frustrado, pensó que nada estaba funcionando. No importaba cuánto intentara hablar con ella, no respondía. Dijo para sí mismo que, al menos, solo quería una conversación. De lo contrario, no tendría ni una pista de lo que ella estaba pasando. Concluyó que solo quedaba un método. Miró la puerta, llamó y dijo, Latica, ¿tienes un momento? Vamos a salir. ¿No sabes que quedarte dentro todo el tiempo es malo para tu salud? Cuando fue ignorado de nuevo, desenvainó su espada, tomó una postura y sonrió. En su mente, decidió que si ella quería jugar de esa manera, él jugaría como villano. Luego, con un corte, destruyó la puerta, dejando a Leticia en pánico y gritando, ¿qué? Ella lo vio entrar y gritó, preguntando cómo podía hacer tal cosa. Albán, sonriendo, dijo que haría reparar la puerta de inmediato. Ella respondió que ese no era el problema. Había irrumpido en la habitación de una dama sin permiso y debería tener algo de vergüenza. Aún sonriendo, Albin le dijo que en realidad era un canalla, y si era para lograr su propósito, incluso irrumpiría en la habitación de una mujer. Ella preguntó cuál era su propósito. Él sonrió y, sin más preámbulos, le pidió que saliera con él en una cita. Leticia simplemente respondió, ah. Luego se veía a Albin y Leticia caminando por un bosque. Albin dijo que el aire afuera era tan refrescante y le preguntó a Leticia si estaba de acuerdo. Leticia respondió que suponía que sí, pero añadió que tal vez lo habría sentido así si él no estuviera allí. Esto hizo que la expresión de Albin se entristeciera, y pensó para sí mismo que ella aún estaba en guardia con él. Pero, por otro lado, admitió, si estuviera en su lugar, tampoco confiaría en Alban Oren. Albin mencionó que si seguían el camino de la montaña, encontrarían un paisaje realmente hermoso. Leticia, pareciendo confundida, dijo que esperara, explicando que no estaba acostumbrada a caminar por senderos de montaña. Albin reaccionó con un «ups». Leticia entonces dijo que si ya había planeado el paseo, debería haberle advertido antes. Albin se disculpó por eso y, sin dudar, dijo, «¿Disculpa?», y luego levantó a Leticia en sus brazos.
Leticia se veía impactada. Albán, riendo, explicó que de esta manera no se torcería los pies. Leticia tartamudeó, diciéndole que no la tocara. Alvin la tranquilizó diciendo que no haría nada raro y le pidió que confiara en él, añadiendo que hacer algo raro solo causaría problemas. Leticia gruñó de frustración, mientras Alvin pensó para sí mismo que estaba contento de haber entrenado porque le permitía llevarla en brazos estilo nupcial con tanta facilidad. Leticia murmuró que incluso si no estaba haciendo nada raro, aún parecía que estaba pensando algo raro. Albán se estremeció y dijo, luego rápidamente añadió, antes de señalar hacia adelante y decirle que mirara. Leticia respondió con un sorprendido, ¿eh? Luego se les mostró en la cima de la montaña, contemplando el paisaje. Ella estaba atónita y dijo, vaya. Albán, sonriendo, le dijo que desde allí podían ver todo el territorio Audin y que realmente había querido mostrárselo. Leticia preguntó si quería decir que lo quería mostrar específicamente a ella, y Alvin confirmó, diciendo que ya que cuidarían del territorio juntos de ahora en adelante, era lo natural. Ella se veía atónita y luego se sonrojó. Él la bajó de sus brazos. Leticia le dijo que era bastante diferente a los rumores. Albán preguntó, confundido, y Leticia explicó que había oído que Alban Orron era un matón arrogante e insolente. Alvin respondió que le faltaba perezoso en esa lista y añadió que no era un matón, sino un villano. Leticia se veía atónita pero luego se rió y, sonriendo, dijo que los villanos normalmente no se llaman a sí mismos villanos. Esto hizo que Alvin se sonrojara, y pensó para sí mismo que su risa era la mejor. Más tarde, se veía a Leticia caminando en un estanque y llamó a Alvin, diciendo que el agua era bastante fresca y agradable. Albán, sentado en una roca, comentó que debía ser un cambio de ritmo refrescante para una chica de ciudad. Leticia respondió con un, vaya, y luego se sentó a su lado. Bromeando, preguntó si afirmar dominio sobre una chica de ciudad lo hacía sentir bien. Albán respondió que no, ni siquiera lo estaba intentando. Leticia aclaró que estaba bromeando. Alvin sonrió. Luego le preguntó por qué no aprovechaban la oportunidad para presentarse. Leticia, confundida, preguntó qué quería decir. Albán explicó que realmente no sabían mucho el uno del otro aún. Leticia dijo que no estaba realmente interesada, pero Alvin insistió en que él sí lo estaba. Leticia suspiró y se sonrojó antes de decir que su nombre era Leticia Barrow y que sus comidas favoritas eran el té negro y los cones. En cuanto a sus pasatiempos, dijo que si tenía que elegir uno, sería jugar con niños. Albán respondió diciendo que a ella le gustaban los niños. Leticia aclaró que no los odiaba. Al menos, Alvin llamó a eso un buen pasatiempo y luego dijo que era su turno. Se presentó como Alban Orron y dijo que su comida favorita era el filete, aunque actualmente se abstenía para controlar su peso. Añadió que sus pasatiempos incluían practicar esgrima y holgazanear. Leticia, riendo, dijo que no podía decir si era un trabajador o un vago. Alvin respondió que él mismo se lo preguntaba, pero añadió que como había logrado transformar su cuerpo regordete en su forma actual, suponía que era un trabajador. Leticia estuvo de acuerdo y dijo que probablemente podría aprender una o dos cosas de él. Alvin sonrió y le dijo que le gustaba tal como era. De repente, escucharon un rugido fuerte, y Alvin inmediatamente retrocedió. Se veía a un oso rugiendo hacia ellos. Leticia gritó que era un monstruo, y Alvin identificó con calma que era un oso asesino. Explicó que los osos en esos bosques eran una molestia ya que se comían sus cultivos. Leticia entró en pánico y le gritó por explicarlo tan calmadamente. Le dijo que necesitaban huir y que se apresurara. Mientras el oso se acercaba, Albán se dio cuenta de que estaba apuntando a Leticia. Se puso frente a ella y se dirigió al oso, diciendo que aunque parecía deliciosa, tendría que negarse. Desenvainó su espada, llamó al oso una plaga, y con un solo golpe le cortó la cabeza. Añadió que las plagas como esa deberían mantenerse alejadas de Leticia. La cabeza del oso cayó al suelo, y Alvin se volvió hacia Leticia y dijo que era una lástima ya que acababan de tener una buena conversación. Preguntó si estaba bien. Leticia dijo que estaba bien, aunque estaba visiblemente temblando y asustada. Admitió que nunca había visto un monstruo antes y que estaba solo un poco sorprendida. Alvin se maldijo internamente, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Corrió hacia ella, pensando que por supuesto estaría asustada si nunca había sido atacada por un monstruo antes. Mientras tocaba su rostro, Leticia dijo suavemente su nombre. Alvin le dijo que solo estaba contento de que estuviera sana y salva. Leticia, de repente enojada, apretó su ropa y preguntó por qué estaba siendo tan amable con ella. Albán, tenso, preguntó qué quería decir. Leticia preguntó si no estaba siendo forzado a casarse con ella por razones políticas. Alvin se quedó en silencio.
Leticia continuó, diciendo que podría haberse contentado con el apoyo de la familia Barrow y dejarla sola. Entonces, ¿por qué la estaba tratando amablemente? Alvin tomó su mano y respondió que la razón debería ser obvia. Dijo que quería coquetear con su linda esposa, aunque eso era solo la fachada que ponía. Luego, con una expresión seria, afirmó que su verdadera intención era descubrir qué había hecho ella y a quien había enfadado. Leticia se veía atónita y dijo que sería más seguro para él no saberlo. Alban no estuvo de acuerdo, diciendo que ya estaba involucrado. Leticia insistió en que aún no tenía relación con eso. Luego, apretando su mano, le dio un consejo: si quería mantener a la familia Odin a salvo, debería tratarla mal. Alvin se quedó atónito y sin palabras. Luego, hubo un flashback de Leticia. Recordó cómo le habían decidido un prometido a la edad de 5 años. En el recuerdo, una joven Leticia decía el nombre, Duke Morroro Burley, y una criada lo confirmaba. Leticia se había preguntado qué tipo de persona sería y esperaba que pudiera ser un hombre maravilloso, pero en realidad, el duque Marorow resultó ser nada más que un completo idiota. Se veía a un noble riendo a carcajadas, diciendo que podían tomar todo lo que quisieran, pero añadió, a cambio, ya sabes. Leticia llamó a Morro, y él respondió bruscamente, preguntando qué quería. Cerca, algunas mujeres susurraban en pánico que Leticia Samá estaba allí. Leticia confrontó a Marorow, afirmando que los impuestos crecientes se habían convertido en una carga pesada para la gente del dominio, y a este ritmo, las cosas empeorarían. Marorow la despidió fríamente, diciendo que la pequeña mujerzuela de la familia Barrow no debería meterse en política. Las mujeres a su alrededor se rieron burlonamente. Leticia, conteniendo las lágrimas, apretó su ropa y admitió que suponía que había hablado fuera de turno. Las mujeres continuaron chismeando entre ellas. Una comentó, mujerzuela, dice, y otra luchó por no reír, diciendo que sentía pena por ella. Se veía a Leticia alejándose, apoyándose contra una puerta y llorando. Pensó amargamente que Morro era su precioso prometido, el hombre al que le habían enseñado a dedicarse desde la infancia. Más tarde, se la veía escabulléndose por un pueblo. Algunos niños hambrientos suplicaban ayuda, rogando por solo un poco de comida. Uno llamó a su hermano mayor, diciendo que tenían hambre. Un hombre desesperado fue acusado de ladrón, y se disculpó, explicando que su hijo estaba enfermo. El niño lloraba por su padre mientras la gente se llevaba un ataúd. Leticia, escondida, pensó que ya era la 12ª muerte ese mes, y tampoco les quedaba comida. Se dio cuenta de que a este ritmo, las cosas solo empeorarían. Luego se veía a Leticia agarrando una moneda de oro. Pensó que si Maro solo iba a desperdiciar los impuestos de la gente de esa manera, entonces no tenía otra opción. Decidió tomar acción ella misma. 3 años después, durante una celebración animada, Marorow declaró públicamente que su compromiso estaba oficialmente anulado. Los personajes de fondo murmuraban en shock mientras Leticia, atónita, preguntaba qué estaba diciendo. Marorow, sonriendo con malicia, la acusó de no solo haber dilapidado su riqueza, sino también de haber tenido la audacia de malversar dinero de los impuestos. Los murmullos se convirtieron en especulaciones. ¿Malversación de impuestos? ¡Qué mujer! Es una mentira, ¿verdad? Alguien de la familia Barrow nunca lo haría. Leticia comenzó a decir que solo estaba, pero Morro la interrumpió, diciendo que cualquiera que fuera su razón, robar seguía siendo robar. Declaró que ya no tenía derecho a poner un pie en su territorio. Una mujer se aferró a Morro, exclamando lo genial que era. Leticia reconoció que Erro era la misma mujer de antes. Apretó su ropa, dándose cuenta de que esto era el fin. El futuro que había soñado desde la infancia se había ido. Se veía a una versión más joven de ella misma diciendo, «Buenos días, Berley Samá», y Leticia pensó que nunca volvería a ver ese sueño. Morro ladró a los guardias, exigiendo saber qué estaban esperando, y ordenó que la sacaran. Leticia pensó que no tenía derecho a llorar. Mordió su labio, luchando por contener las lágrimas, y dijo que entendía. En el fondo, admitió para sí misma que había sabido las consecuencias todo el tiempo y lo había hecho de todos modos. Medio año después, en la casa Barrow, Leticia se veía mencionando el nombre del barón Alban Orron. Pensó que este era su nuevo prometido. Recordó haber oído rumores sobre él. Se decía que era arrogante, egoísta y perezoso. Concluyó que esto debía ser un castigo divino por sus pecados. Dentro de un carruaje, Leticia reflexionó que en realidad, Alvin había resultado ser alguien completamente diferente. Recordó todas las cosas amables que había hecho por ella y pensó que él la había visto por quien realmente era. Incluso había creído en ella, pero eso era exactamente por lo que no podía permitir que se involucrara. No quería poner a Alvin en peligro.
Ya fuera perder algo querido para ella o ver sus esperanzas destrozadas, lo odiaba. Todo eso. El flashback terminó. Leticia se veía sosteniendo una almohada y llorando, pensando para sí misma, ¿qué se supone que debo hacer? Mientras tanto, Sabás se arrodilló frente a Albán y afirmó solemnemente que así era como Leticia Samá había sido incriminada por el asunto. Albán interrumpió bruscamente, diciendo, es suficiente, y se sentó en una silla. Murmuró, no, y con una cara furiosa e intensa, pensó en cómo debería matar al hombre responsable. Consideró secuestrarlo y arrojarlo al mar, contratar a un torturador profesional, luego cambió de opinión, pensando que sería mejor si lo hacía él mismo. De repente, Sabus intervino, diciendo que no había terminado aún. Albán, sorprendido, preguntó qué más había. Resumió la situación con enojo. Mora fue un bastardo infiel que incriminó sus pecados en Leticia y luego la descartó. ¿No es eso todo? Preguntó. Sabás respondió que había más que eso. Confirmó que Leticia Samá efectivamente había accedido a los activos de la familia Berley, al menos. Esa parte de la acusación no era falsa. Albán se quedó atónito. Golpeó la silla y gritó que era imposible, que no había manera de que ella hubiera hecho algo así. Sabás le instó a calmarse y explicó que era cierto, pero que ella tenía una razón. Albán exigió saber cuál era la razón. Sabás explicó que Leticia Samá había estado malversando impuestos del territorio para financiar un refugio para niños abandonados que vivían en la pobreza. Albán, asimilándolo lentamente, preguntó si Leticia había estado robando por los niños. Sabás lo confirmó. Albán recordó cómo parecía gustarle los niños. Sabás añadió que su uso de los fondos de la familia Berley también había sido para ayudar a los pobres elevando su nivel de vida. Albán murmuró, Dios mío. Se dio cuenta de que ella solo había estado haciendo todo para limpiar el desastre de ese bastardo incompetente. Pensó para sí mismo que esa debía ser la razón por la que había estado actuando de esa manera hacia él. Había sido para mantenerlo a salvo. Apretando la mano, llamó a Sabus. Sabis respondió, sí, Albán Samá. Albín preguntó qué había pensado realmente Sabus cuando supo todo esto, asegurándole que podía ser honesto. Sabás dijo sin rodeos que, para decirlo de manera grosera, era completamente, Albín dijo que sentía lo mismo. Intentando contener su enojo, se levantó y dijo, préstame una mano, Sabás. Con una determinación ardiente, declaró que iba a mostrarle al canalla que incriminó a Leticia lo que un verdadero villano podía hacer. Leticia había estado comiendo cuando de repente se detuvo y preguntó, sorprendida, si Albín podía repetir lo que acababa de decir. Albán le dijo con calma que él era quien había estado difundiendo rumores. Explicó que los rumores afirmaban que Alban Orron estaba planeando vengarse del duque para limpiar los remordimientos de Lady Leticia. Leticia reaccionó alarmada, diciéndole que si hacía eso, el duque Marorow lo tendría en la mira. Albín intentó calmarla y le dijo que la verdad era que también había estado difundiendo otro rumor. Leticia, desconcertada, preguntó cuál era el otro rumor. Albán le dijo que era que Alban Orron y Lady Leticia no se llevaban bien, y que planeaba pagarle secretamente una gran suma al duque Marorow para deshacerse de ella. Eso, dijo, era la otra historia. Leticia cuestionó la contradicción, diciendo que era completamente lo opuesto al primer rumor. Albín estuvo de acuerdo, diciendo que eso era lo que lo hacía perfecto. Explicó con una sonrisa que los rumores golpean más fuerte cuando alguien está tratando de ocultar algo. Mientras tanto, en la finca Berley, Mara reaccionó a los rumores con una risa fuerte, comentando que era totalmente lo opuesto a lo que habían oído antes. Una mujer a su lado añadió que había toneladas de rumores circulando por el pueblo, como que Leticia estaba encerrada o trabajada hasta los huesos como un trapo desgastado. Marorow comentó que Albán tenía una reputación terrible, pero dijo que la parte de que no se llevaban bien podría ser cierta. La mujer preguntó por qué, y Marorow explicó que Alban Orron tenía la peor personalidad imaginable. No había manera, insistió, de que una mujer estricta como Leticia fuera una buena pareja para alguien como él. Esto, por supuesto, era la imaginación retorcida de Morro. Aún así, añadió, pensar que Albán llegaría tan lejos como para hacer que la mataran. De vuelta con Albán, afirmó que así era como se verían las cosas, y Morro debería estar entrando en pánico ahora mismo. Leticia lo reconoció, y Albán añadió que, aún así, solo eran rumores. Necesitaban algo decisivo. Luego se volvió hacia Leticia y dijo que por eso exactamente la necesitaba. Leticia se veía atónita y, agarrando su tela, se disculpó. Dijo que no podía ayudarlo. No podía arrastrar a toda la casa Odin a esto solo por el bien de su propia venganza. Pero Albín la interrumpió, diciendo que ya no era solo su venganza. Dijo que no estaría satisfecho si las cosas continuaban como estaban.
sabía la verdad detrás de todo lo malo que ella había hecho. La cara de Leticia se tensó mientras Alvin continuaba, diciendo que todo lo que había hecho era por la gente de su territorio. Leticia dijo que aún así, los crímenes seguían siendo ciertos. Le preguntó si, sabiendo todo esto, estaba empezando a arrepentirse. Alvin sonrió y dijo que para nada, por el contrario, saber más sobre ella en realidad tranquilizaba su corazón. Pensó para sí mismo que ya había tomado una decisión. La querría por el resto de su vida. En voz alta, le dijo que realmente era alguien digno de ser su esposa y que nunca la dejaría ir. Juró no traicionarla nunca, ni siquiera si el cielo y la tierra se voltearan. Leticia comenzó a llorar, mientras Alvin permanecía a su lado. Añadió que por eso exactamente no podía perdonar a Marorro. Lo haría pagar por el dolor que le había causado. Leticia, secándose las lágrimas, dijo que eso no sonaba realmente como algo que un gran villano debería decir. Alvin sonrió y respondió que ella no debía saber que los mayores villanos eran en realidad los que más valoraban a sus familias. Más tarde, en el área de almacenamiento de alimentos del territorio Audin, Leticia estaba esperando. Se oían pasos mientras alguien se acercaba y la saludaba, diciendo que parecía que la había hecho esperar. Era Marorro, quien se dirigió a ella directamente por su nombre. Leticia respondió fríamente, llamándolo Mororo Burley. Marorro comentó sarcásticamente que había olvidado añadir el honorífico Sama, tan irrespetuosa como siempre. Aún así, admitió que estaba sorprendido y, mientras sostenía una carta, comentó que no esperaba que realmente le enviara una. Dijo que estaba llena de quejas sobre Albanzo, tanto que ni siquiera era una carta, sino prácticamente un objeto maldito. Leticia dijo que ya había tenido suficiente. Declaró que no podía seguir viviendo como la esposa de Alvin, y que Morro era un hombre mucho mejor de lo que Alvin jamás sería. Dijo que se disculparía por todo, solo que la sacaran de la casa Audin. Marorro, fingiendo simpatía, dijo que entendía, notando que sonaba como si hubiera tenido una vida terrible allí. Preguntó si el varón Audin era realmente tan horrible. Leticia respondió con un tranquilo, sí, así es. Entonces Maro de repente comenzó a reír. Leticia lo miró y preguntó qué era tan divertido. Maro reveló que Alvin ya estaba parado en la puerta. Leticia, atónita, vio a Alban y llamó su nombre. Maro sonrió y le dijo que también había estado en contacto con el varón Audran. Leticia, confundida, preguntó qué quería decir. Marorro explicó que con todos los rumores, algunos diciendo que se llevaban bien, otros diciendo que estaban constantemente peleando, no había estado seguro. Pero en el momento en que recibió su carta, estuvo seguro de que no estaban en buenos términos. Con una sonrisa malvada, dijo que en el momento en que Leticia le suplicó que la salvara, ella misma había jalado el gatillo de su propia caída. Leticia intentó hablar, pero Morro la interrumpió de nuevo. Declaró que la había odiado desde el principio. Para él, ella era solo una mujer estricta sin ningún encanto. Alban estaba de pie en silencio con una cara inexpresiva. Morro añadió que a pesar de su odio, ella seguía siendo la joven dama de la familia ducal Barró. En ese entonces, le había tomado todo lo que tenía solo para cancelar su compromiso. Pero ahora, la misma persona que ella había traicionado era su aliado confiable. Maro dio una palmada en el hombro de Alban y le ordenó que matara a Leticia Barro. La cara de Leticia se congeló de miedo, pero Alban respondió con calma que había estado esperando que Marorro dijera eso. Sin dudar, desenvainó su espada, derribó a uno de los guardias y mató rápidamente a todos los hombres de Berley. Morro estaba en shock, sin palabras. Mientras Alban se acercaba a Leticia, comentó que los guardias de la familia Berley no eran gran cosa. Leticia preguntó si todo había salido según el plan, y Alvin confirmó que sí. Elogió su actuación, llamándola increíble. Leticia, sonriendo con una calma inquietante, dijo que estaba muy honrada de recibir tal elogio.